No son pocos los personajes bíblicos que, según los relatos antiguos considerados sagrados, vivieron cientos de años. ¿Es esta afirmación una ficción literaria, una exageración mítica, una especulación religiosa o una realidad demostrable? A pesar de los avances médicos y tecnológicos, los seres humanos siguen envejeciendo y muriendo. Sin embargo, la ciencia no ha podido negar que la vida celular se perpetúa a sí misma y que la información genética pueda permanecer inalterada pese al desgaste que impone el paso del tiempo. Si se busca información al respecto en Internet, poca o nada se encuentra en ella, porque la propia teoría choca contra el concepto de la vida tal como la conocemos hasta hoy, sumado a una cronología histórica de la humanidad incompleta, falsa y manipulada, en la que se pretende tapar o ridiculizar todo lo que no se condice con ella, donde los ortodoxos en esto tienen mucho que ver. Pero hoy, hablar de una tesis aún no aclarada del todo, pero testimoniada por escritos antiguos, nos demuestran que en un pasado remoto fuimos creados a imagen y semejanza de aquellos que tuvieron los medios para manipularnos genéticamente, y que en algún momento de la evolución no contada decidieron que no vivamos demasiado, por motivos que aún desconocemos. Grandes misterios de la humanidad. ¿Pudo el hombre haber vivido alguna vez 1000 años? Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En el Neolítico, o quizás mucho antes, cuando la humanidad no tenía todavía historia, existieron unos hombres milenarios, los Elohim. La Biblia nos ha legado un corto testimonio de esos seres, pero muy preciso. Nadie lo cree, aunque muchos lo traducen a su conveniencia. Los bibliófilos recogen con escepticismo esa parte del Antiguo Testamento y los judíos consideran que sus datos son tan poco serios que el tiempo que comprenden es ignorado en su calendario. Pero, ¿qué hay de verdad en esa historia? Hay un argumento que justifica lo increíble para nosotros, pero que tiene mucho éxito entre los cristianos. La excusa consiste en afirmar que los Elohim prediluvianos contaban años mucho más cortos que los nuestros. Suponiendo que este argumento sea cierto, habría que encontrar ciclos meteorológicos o astronómicos que fueran octavas partes, como mucho, de los años gregorianos. Única manera de que las edades milenarias del Génesis no escandalizasen nuestros actuales conceptos sobre las expectativas de vida del ser humano, que solo en muy raras ocasiones supera hoy los 100 años. Como herramienta de trabajo empezamos a manipular el 8 como divisor. Tomamos la antigua versión de la Biblia de Cipriano de Valera y leemos en Génesis 5, 3 y 4 lo siguiente: «Y vive Adán 130 años y engendra, y llama su nombre Set». Una vez pasado por el filtro de los octavos, Adán habría sido padre a la tierna edad de 16 años. No habría muerto a los 930 de la Biblia, sino a los 116. Pero entonces, ¿qué edad tendría cuando engendró a Caín, su primogénito, asesino de Abel, su hermano pequeño? Siguiendo la misma antigua versión, volvemos a leer: «Y Arpaxad, primogénito de Sem, vive 35 años y engendra a Sala». Esto está en Génesis 11:12. Un prodigio sexual inexplicable, convirtiendo al nieto de Noé, al dividir 35 entre 8, en padre a los 4 años. Una maravilla emulada por el hijo que habría engendrado a Eber a los 3 años y 2 meses. Como si los semíticos hubieran previsto la incredulidad de las futuras generaciones, articularon la genealogía de sus padres de tal modo que cuando se encuentra una excusa que justifique lo que no se cree, el argumento se escurre entre los dedos como en un castillo de arena. A lo largo de la tradición, la edad de engendrar no figura en ningún documento, es una rara excepción que no se repite en ninguna genealogía posterior. Su estructura testimonial es tan perfecta que no falta en ella ni la prueba experimental expresada en el término engendrar, ni la medida matemática de las cifras, lo que recuerda sorprendentemente las exigencias del método científico. Esas particularidades excepcionales hacen pensar que los Elohim eran mucho más inteligentes que sus descendientes, que tenían otras formas de pensar, sintéticas y efectivas. Nada extraño, por otra parte, en seres que disponían de 1000 años para reflexionar sobre lo que aprendían. En el libro de las generaciones de Adán figuran los siguientes personajes cuasi milenarios: Adán, 930 años; Set, 912 años; Enos, 905; Cainán, 910 años; Maalalel,
895 años, Jared 962 años, Matusalén 969 años y Noé 950 años. Si se encabeza con Noé en la genealogía de Sem hasta que aparece Abraham, hay 4 escalones en que las esperanzas de vida descienden de pronto 4 veces, 3 de ellos a las 3 generaciones. Hay que observar que en cada escalón las diferencias generacionales son aproximadamente de 1/3 respecto al anterior. El tercio se repite igualmente en las generaciones a partir de Arphaxad, lo cual está tan de acuerdo con las mutaciones manipuladas en ingeniería genética que nos reafirman la creencia de que aquellos seres conocían una ciencia que nosotros empezamos recién a descubrir. El entramado sistemático de la genealogía de Sem no puede ser producto de una mente calenturienta. Es difícil suponer que la correcta metodología con que se engastan los sucesivos datos aparece por azar o fue amañada por seres que se suponen primitivos y mentalmente retrasados. El análisis objetivo de la genealogía semítica ofrece una perspectiva que nos intriga. La pregunta que suscita el cuadro planteada seriamente es inquietante. ¿Vivió en verdad el hombre alguna vez 1000 años? La intuición generalizada del milenio presente en muchas tradiciones es un cuento religioso, una fantasía, o se trata de un recuerdo retroactivo y genético y latente en el contexto silenciado de nuestra cultura colectiva. En este punto de reflexión, como la luz de nieve que arrasa cuanto encuentra a su paso, una avalancha de preguntas hace temblar los viejos conceptos sobre la vida y la muerte. ¿Hay respuesta a dichas preguntas? Si se conociera algún impedimento natural para que la vida no se prolongara más allá de las modernas presunciones, olvidaríamos el problema, pensaríamos que la Biblia nos engaña, que está llena de ficciones, que no vale la pena analizar, dogmas de fe que se toman o se dejan. Pero por el contrario, si hubiera indicios razonables en las estructuras celulares del organismo de que es posible vivir 1000 años bajo determinadas condiciones, plantearíamos un marco de referencia intelectual con perspectivas nuevas sobre el hombre, la vida y los documentos de la Biblia. Ningún experto en bioquímica experimental se atrevería a negar radicalmente que la vida celular entendida en sí misma se puede perpetuar indefinidamente. Una célula o 1 billón de células son capaces de transmitir sin variaciones a billones de células sucesivas el mensaje textual de su ADN durante siglos, salvo que en este tiempo sufran agresiones exógenas con mutaciones que alteren el orden secuencial de los nucleótidos en la cinta ADN. En términos absolutos, se puede asegurar que en el mundo celular la vida y el carácter son hereditariamente eternos. En óptimas condiciones de cultivo, el mensaje genético podría permanecer inalterado por tiempo indefinido. El organismo está dotado de billones de células que reproducen y perpetúan textualmente su mensaje genético, en tanto no sean víctimas de alguna clase de agresión. Cientos de familias de células distintas reaccionan de acuerdo con su ADN. Si algo cambia en su conducta, se debe a alguna clase de accidente citológico. ¿Quiere esto decir que nuestro organismo no sabe reaccionar positivamente a las agresiones que recibe? ¿Los mecanismos químicos y fisiológicos, acaso no disponen de programas suficientemente efectivos que salvaguarden la originalidad de las informaciones genéticas y las perpetúen? La respuesta es radical. Hay un sistema inmune altamente efectivo capaz de defender esos mensajes de cualquier agresión natural. Entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Acaso tenemos un código preestablecido que nos condena irreversiblemente a la muerte? ¿Existe en esa larga serpentina una prevención que nos limita a la existencia a un máximo de 120 años de edad, como afirman genetistas y geriatras? ¿O es que desde los tiempos de Noé se ha introducido algo en nuestras vidas que degrada y corrompe la moral de nuestro mundo celular y que nos conduce a la senilidad? Las expectativas de vida del hombre moderno son de 72 años. En la Edad Media, según se dice, ese promedio oscilaba entre 30 y 35 años, lo que hace pensar que hemos progresado. Nada de eso es verdad. No somos más sanos que nuestros bisabuelos. Si las estadísticas arrojan 72 años, se debe a que la mayoría de las personas han sido reparadas varias veces. La farmacopea, la inmunología y la cirugía sanean y recuperan millones de seres que hace unos años ya habrían muerto. Cuando la enfermedad es un motor que mueve una poderosísima industria médica que sostiene un ejército de servidores sanitarios y que alimenta una nube de burócratas, presumir de que somos más sanos resulta una entelequia. Entre otras cosas, esta es la cultura de la enfermedad y no de la salud. Entonces, ¿nos envejece el tiempo? ¿Es por sí solo culpable de la degradación del cuerpo y del anquilosamiento que inmoviliza a los viejos? Según la teoría del Dr. Hans Selye, director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal, Canadá, la respuesta es radicalmente no.
La causa del envejecimiento, afirmó ya hace más de 50 años, no es el paso del tiempo, sino el estrés. Existe alguna confusión con la palabra estrés. Desde el marco que nos interesa, el estrés consiste en la actividad continuada y persistente de los órganos que regulan la química en el medio interno de nuestro cuerpo. En general, dichos órganos constituyen los mecanismos adaptogénicos, del que reciben los elementos que van agotando con sus actividades y del que a la vez deben defenderse de los que les resultan agresivos. Cuando el organismo es sometido a prueba, la glándula hipofisaria, situada bajo el cerebro y con las dos glándulas suprarrenales, localizadas encima de los riñones, sufren reacciones que liberan hormonas que activan los mecanismos de alarma y ponen al medio interno en estado de defensa preventiva. Si el cuerpo es sometido al frío, por ejemplo, sus hormonas contraen los vasos sanguíneos, lo que aumenta la presión arterial y acelera el ritmo del corazón. Consecuentemente, la sangre circula más deprisa, llevando calor a los tejidos. La inflamación de las heridas se produce como respuesta a los estímulos de dichas hormonas. El doctor Hans Selye, intrigado por los problemas de la vejez, se planteó esta pregunta. Cuando el esfuerzo es continuado, ¿es posible que los mecanismos reguladores que controlan el equilibrio interno se cansen y pierdan efectividad o se anquilosen y sometan al conjunto orgánico a una situación de equilibrio imperfecto que lo degrade? Para comprobarlo, expuso ratas de laboratorio al frío invernal. Al principio no acusaron las condiciones desfavorables en que se hallaban, porque los mecanismos adaptogénicos soportaban el esfuerzo. Pero a los pocos días su actividad empezó a decaer, y por último se juntaron apelotonadas en un estado de aparente agotamiento físico. La autopsia mostró que todos los individuos sufrían graves lesiones internas. Las glándulas suprarrenales estaban inflamadas al triple de su tamaño normal. Sufrían varias ulceraciones internas y el sistema linfático estaba destruido. La hipotermia continuada era la culpable del desastre. Para completar el cuadro y formular un cuerpo de doctrina, era preciso comprobar si en el psiquismo se producían estímulos agresivos de efectos semejantes a los factores físicos. Con este propósito, otro grupo de ratas fue sometido a tensiones psicológicas. Expuestas a ruidos, a movimientos giratorios y obligadas a sentirse impotentes sujetándolas boca arriba, se crearon las mismas situaciones objetivas de incertidumbre y desorientación que en el hombre producen angustia, ansiedad y depresión. Como se pudo comprobar en la autopsia, los animalitos habían desarrollado lesiones y trastornos internos sorprendentemente parecidos a los que acompañan las enfermedades humanas. El psiquismo era el culpable, su causa era el estrés. De todo lo observado, Selye sacó la conclusión de que, aunque la causa aparente de una enfermedad suele ser una infección o el agotamiento nervioso, la verdadera causa es el estrés de los mecanismos adaptogénicos, provocado por agentes físicos agresivos o por los estímulos psicológicos del miedo, la ansiedad y la incertidumbre. La teoría de Selye produjo gran actividad investigadora en el campo de la endocrinología. Su filosofía condujo a los científicos al descubrimiento de la cortisona, abriendo perspectivas originales en la cirugía. El bisturí solventó el gravísimo problema de la hipertensión maligna, mortal en unos meses, al extirpar las glándulas suprarrenales degradadas de los enfermos. Siendo estudiante de la Universidad de Praga, Selye se había interesado por el papel que desempeñaba el calcio en las funciones orgánicas. Mientras el calcio permanece en los huesos, no plantea problemas, pero ¿por qué emigra desde los huesos a los tejidos blandos, provocando enfermedades concretas e incluso la muerte? Hacía poco que se había descubierto la vitamina D, aunque no se sabía cuál era su papel exacto en el organismo. Se presumía que era esencial en el metabolismo del calcio. La hormona paratiroidea, a semejanza de esa vitamina, también interviene en los mecanismos del calcio. ¿Qué ocurriría, se preguntaba Selye, si administraba dosis importantes de esa vitamina y esa hormona a ratas experimentales? Los resultados dieron nuevos matices a su teoría. Se formaron depósitos de calcio debajo de la piel y se habían formado placas de consistencia pétrea. Relacionando este experimento con los efectos del estrés, tales como cardiopatías, endurecimiento arterial, artritis y deformaciones de la columna vertebral por descalcificación, llegó a la conclusión de que el estrés de los órganos reguladores, entre otros problemas funcionales, provocaba la emigración del calcio desde los huesos a los tejidos orgánicos, síntomas clásicos de la vejez senil. Fuertemente motivado por este nuevo aspecto de la cuestión, inyectó cantidades continuadas a un lote de ratas jóvenes y hembras. A los 60 días se habían convertido en animales decrépitos. La dentadura se les deterioró, las cataratas disminuían su visión, el lomo aparecía encorvado, la piel presentaba arrugas y el pelo se les caía.
También sus cuerdas vocales se habían calcificado, algo muy frecuente en los ancianos, y causa de esa voz aguda y trémula en algunas personas mayores. Se hizo evidente que la vitamina D y la hormona paratiroidea producían efectos significativamente similares a las hormonas que liberan los mecanismos hipofisarios y suprarrenales, y que el estrés de dichos mecanismos no solamente causa enfermedades precisas, sino que quizás sea el origen de la problemática de la senectud. El cuadro que diseña las anteriores reflexiones y experiencias carecería de interés general si no expusiéramos a la vista de todos una panorámica conocida como responsable del estrés. Aunque estemos habituados a sufrirlo desde la primera infancia y ese hábito no nos deje percibir y distinguir sus elementos agresivos, esto no quiere decir que el organismo no se tenga que esforzar permanentemente para compensar sus agresiones y mantenerse constantemente en alarma preventiva. Hemos visto cuáles son sus consecuencias. El hecho de que se produzca a largo plazo o de inmediato no quita ni un ápice de gravedad a dichos efectos. Una degradación que desemboque en la decrepitud en unos pocos días, como en el caso de las ratas jóvenes o tarde 65 años en producirse, siempre será una degradación provocada por los mismos agentes subversivos. Nuestra mente no tiene perspectiva para ver a largo plazo. No sabe percibir la serie de factores sutiles que se suceden con el tiempo y que acumulados en un evento o un problema causan efectos de gran envergadura, de los que hacemos responsables a los últimos o los penúltimos, perdiendo del todo la conciencia de los anteriores. En psicología, los orígenes de los trastornos son tan viejos que se olvidan. Cuando el psicoanálisis los resucita y recuerda sus causas al consciente, esas causas parecen fruslerías, cosas banales, decimos. No podemos juzgar y valorar los factores psíquicos que nos rodean, por la misma razón que un maníaco no puede juzgar el valor de los que le enferman porque se ha habituado a ellos y no lo siente. Se dice que conocemos por las causas, pero en psicología se conoce por los efectos y dichos efectos se destacan de la apariencia habitual que adquieren en un mundo en que se hallan todos afectados. El manifiesto que el Dr. E. M. Gordon publicó en The American Journal of Psychiatry en 1965 llena de contrastes el cuadro que no sabemos ver, poniendo en evidencia los miles de factores agresivos que flotan en nuestras sociedades en esta era del progreso. Decía, el psicoanálisis no puede hacer frente a la creciente demanda de ayuda de los pobres, los fracasados, los obreros frustrados, los deprimidos y claustrofóbicos de nuestras atestadas ciudades, y así ad infinitum. Han pasado 57 años. Entretanto, ha aparecido una nueva especialidad psiquiátrica con un nombre muy significativo, epidemiología psicopatológica, una muestra evidente de que el estrés está causando una epidemia en todo el mundo. Legiones de psicópatas, esquizofrénicos, deprimidos, angustiados y frustrados se codean con otros enfermos de estrés como artríticos, cardiópatas, los que padecen de arteriosclerosis, de deformaciones discales y de la columna vertebral y diseñan un código completo que da noticia de que los mecanismos reguladores del esfuerzo se encuentran agobiados en personas, la mayoría sedentarias, que no identifican el ambiente agresivo en que se desenvuelven. No es necesario ser un esquizofrénico agresivo o poner los ojos en blanco para estar enfermo del psiquismo. Unas cataratas, una rigidez de piernas o la descompensación de la presión arterial son suficientes para saber que el organismo se está esforzando para adaptarse a la agresividad de unas formas de pensar que no le causan más que problemas. Aunque a la hora de la verdad estamos enfermos, creemos que vivimos más. Aunque huyamos, no se sabe de qué soledad, se dice que progresamos, que somos más libres y sin embargo ciframos esa utópica felicidad en lo efímero de las cosas. No nos deberíamos burlar de lo que calificamos de mitos cuando proceden de un pasado remoto. Transmiten una ciencia que desconocemos y un conocimiento que somos incapaces de descifrar. Si la enfermedad es un efecto del estrés y el estrés es producido por nuestras formas de pensar, el mal no está en la naturaleza, sino en nuestra inteligencia. Esto es precisamente del árbol del Edén, cuyos frutos por ahora solamente son el mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal primero nos enferma y después nos repara, creando antes el mal para engañarnos luego con el bien. Es también, por tanto, el árbol de la vida, pues si antes se nos mata de estrés, también nos resucita con antibióticos, vacunas y cirugía. Paradójico, pero virtualmente cierto, aunque está dicho con alegorías.
Y terminamos aquí abrumado, quizá por las evidencias, pero alertado sin embargo por la intuición de que el estrés pudiera ser la manifestación de un invento frustrado por acceder a otro nivel de conciencia y que por no saber cómo canalizarlo se convierte en patologías. Quizá necesitáramos vidas de 1000 años como nuestros antepasados para descubrirlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.